la ofrenda de palma al Señor y recibamos a nuestro pastor con nosotros. Aleluya, gloria a Jesús. Señor les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos estamos alegres? Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Búsquese Hebreos capítulo 12. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Puesto los ojos en Jesús. Te adoramos, Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Hebreos capítulo 12. Los ojos puestos en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Este es como un reprint del último mensaje que di, ¿verdad? Amén. Pero que usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios es tan profunda que en que usted predique en el mismo porción bíblica, usted no dice las mismas cosas. Amén. Usted dice otras cosas. Pues Dios tiene una palabra para nosotros hoy. Y aunque sea en la misma porción bíblica que prediqué hace 15 días, usted oirá palabras diferentes. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a leer los mismos versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Puede sentarse en el nombre de Jesús. Dele la mano a su hermano y dígale: hoy le va a hablar el Señor. Y el tema es: no quites la mirada de Cristo. Aleluya. ¿Cómo el tema? No quites la mirada de Cristo. No quites la mirada de Cristo. Gloria, y que nadie le quite la atención también de la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Amén. ¿Cuántas veces el ser humano pone la mirada en alguien y tiene la confianza en esa persona? Y muchas veces los seres humanos confiamos en ciertas gentes donde creemos que todo va a salir bien, pero luego pues te lleva la decepción de que no es así. Amén. El ser humano es alguien impredecible. Amén. El ser humano es alguien que está lleno de muchos errores y muchos defectos, que siempre lo que promete es raro el que lo cumpla. Amén. Por eso la Biblia habla y dice que no confiemos en los príncipes. Amén. Que no confiemos en el ser humano, sino que nos apoyemos en la diestra de Dios. Amén. Amén, hermano. Y eso es importante entenderlo, y a estas alturas creo que el cristiano que tiene ya días de caminar en el Señor debería de estar más compenetrado con Jesús. Amén. Pero a veces hay situaciones en la vida donde tú como que quitas la mirada de Cristo y pones la mirada de las personas creyendo que todo te va a salir bien, y te lleva la decepción de que no es así. Amén, hermano.
Así que en esta mañana vamos a hablar acerca de esto, de poner la mirada en Cristo Jesús. Amén. El ejemplo máximo de nosotros es el Señor. Amén. No es el hombre. No es el hombre. Aunque hay buenas personas. Amén. Hay buenos cristianos. Hay buenas mujeres cristianas. Hay buenas mujeres cristianos, hombres cristianos, pero nuestra mirada no debe de estar en el hombre. Debe estar puesta en Cristo. Amén. De tal manera que hay personas que cuando un pastor falla, ellos se descarrían. Como que si el pastor hubiese dado la vida por ellos. Pero quien dio la vida por nosotros es Cristo. Amén. Es Cristo. Amén. Y eso es importante entenderlo. Tener la mirada puesta en Jesucristo. Él es ejemplo de oración. Cristo es el ejemplo de oración. Cristo es el ejemplo de obediencia, de sumisión al Padre, de constancia, de paciencia. Amén. Sufrió el oprobio, la vergüenza, aunque no tiene nada de qué avergonzarse. Amén. Cristo fue santo y sin pecado desde que nació. Pero sin embargo sufrió el oprobio de las personas que lo quisieron avergonzar. Y él con paciencia soportó todo. Amén. Él tenía la mirada puesta en la obediencia a su Padre. Él tenía que desarrollar un trabajo por 3 años y medio y nadie lo desenfocó de ese objetivo. Amén. El objetivo era dar la vida por el mundo entero. No se desenfocó. Esa palabra es una palabra bien clave. Enfocarse. Cuando estamos hablando de poner la mirada en Cristo, estamos hablando de enfocarnos en Él. Amén. Mirar a Cristo. Sí, así es. ¿Por qué? Porque como cristianos que somos, a veces las cosas se ponen difíciles. No todo sale bien a veces. Amén. Y no puede ser por nuestra culpa, sino porque somos cristianos. Amén. Cuando somos cristianos, Jesús habló y dijo que si el mundo lo aborreció a Él, también nos aborrecerán a nosotros. De manera que a veces por ser cristianos las cosas se ponen difíciles, porque el enemigo anda con el león rugiente viendo a quien devora. Y nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Cristo Jesús siempre. Amén. Siempre, para no desenfocarnos de nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Agradar al Señor. ¿Cuál es nuestra meta? Perseverar. ¿Cuál es nuestra meta? Vivir en santidad. Amén. No sé. Creo que sí, ¿verdad que sí? Amén. Ay, aleluya. ¿Cuál es nuestra meta? Obedecer al Señor. Amén. Nuestra meta es agradarle a Él. Nuestra meta es que sus promesas sean realidad en nuestra vida. Pero para eso hay que desarrollar en nuestra vida una pasión por Cristo. Tenemos que enamorarnos de Él cada día. Y entender que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Amén. Y es necesario entender que cuando tenemos la mirada puesta en Cristo Jesús, pueden pasar diferentes situaciones en la vida, pero nada nos desenfocará de nuestro objetivo como cristianos. Gloria a Jesús. Amén. La Biblia dice que por muchas tribulaciones hemos de pasar. Hemos de pasar por muchas tribulaciones para heredar el reino de los cielos. Cristo sufrió. Amén. Cristo fue despreciado. Como cordero mudo fue llevado al matadero. Pero sufrió con paciencia por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Y usted y yo tenemos que sufrir con paciencia en esta carrera por amor a Cristo y por amor a nuestra alma. Amén. ¿Vamos entendiendo? Por amor a Cristo y por amor a nuestra alma y por amor a nuestra familia también. Aleluya. Tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted y yo no hemos coronado la carrera todavía. Estamos a medias quizás. Todavía no se ha terminado todo. Amén. Empiezan a verse vestigios de que pronto se va a terminar todo. Habemos predicadores que vemos las cosas que están pasando y predicamos de ello como que Cristo está ya a punto de venir. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo importante es ver cómo está su vida y cómo está mi vida. Amén. ¿Qué clase de vida estamos llevando delante del Señor? Si nuestra mirada está puesta en Cristo o estamos desenfocándonos de nuestra vida como cristianos. Amén. Si estamos creciendo espiritualmente o estamos deteniéndose en nuestro crecimiento espiritual.
Amén. O estamos quizás retenidos por algo, por alguien que nos está impidiendo hacer la voluntad del Señor. Y eso puede implicar una pérdida eterna para su vida. Y es importante entonces entender lo que es mirar a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque la solución para la persona que no es cristiana es conocer a Cristo. Amén. Amén. Para que un matrimonio se ame y sean honestos y sean fieles el uno al otro, ese matrimonio necesita a Cristo. Amén. Amén, hermano. Amén. Para que un drogadicto sea libre de la droga, necesita el poder de Cristo en su vida. Amén. Para que un borracho, una prostituta, un homosexual pueda ser libre de su pecado, necesita a Cristo. Amén. Amén. Bueno, amén es menos así débiles, pero está diciendo amén. Amén. Pero Cristo, hermano, es la solución al problema del ser humano. Aleluya. Aleluya. Cuando hablamos de alegrarnos en Cristo, como la pregunta que hizo el hermano, ¿por qué estamos alegres? Es porque Cristo vive en mí. Amén. Posiblemente me falten cosas materiales, posiblemente tenga problemas familiares, problemas que me están rodeando la vida, pero nada de esto me desenfocará de Cristo. Aleluya. Si Él es el ejemplo mío, Amén. si Él sufrió, a Él le dijeron que por Satanás echaba fuera los demonios, pero nada de eso lo detuvo a Él. Gloria a Jesús. Nada de eso lo detuvo a Él. Bendito Dios. Sus hermanos lo despreciaron. Los hermanos, hijos de María y de José, lo despreciaron a Él. La gente lo despreciaba, pero eran pocos los que lo seguían. Pero nada de eso lo desenfocó a Él. Amén. Él siempre estuvo queriendo e hizo la voluntad del Padre. Amén. Si él es el ejemplo de nosotros tenemos que entender que la vida de cristiano, hermano, es una vida de gozo, no de sufrimiento solamente. Amén. De hecho, la vida de la gente sin Cristo también está llena de sufrimientos. Amén. La vida de la persona sin Cristo está llena de sufrimientos, pero ellos tratan de ahogar sus penas en el alcohol, en los bailes, en los placeres de la vida, pero esto no les soluciona nada a ellos, les empeora la vida. Amén. Viven confundidos, viven desenfrenados, viven sin ninguna meta, viven solamente por vivir. No hay nada que les impulse a ellos a superar su vida. Pero sin embargo, los que estamos en Cristo tenemos una meta. Aleluya. Amén. Y la meta nuestra es vivir para Cristo toda la vida. Amén. ¿Por qué? De esa manera estamos quedando la vida eterna. La vida eterna. Amén. Y no estoy hablando de bendiciones futuras o eternas. Pues ya sé que están ahí. Ya sé que están ahí. Amén. Ya sé que hay una casa grande esperándonos a nosotros. Calle de oro, un mar de cristal. Está bien, ahí está. Es para nosotros. Amén. Pero en esta vida también Dios promete proveer lo que necesitamos. Sí, amén. Pero es necesario ser constante. Ser constante. Voy a pasar al versículo 1 para poder explicar lo que había explicado la vez pasada acerca del asedio que el enemigo hace en nuestra vida. Dice el versículo 1: por tanto también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Amén. Había explicado lo que es asedio, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se recuerdan de esa palabra? ¿Quién me puede decir que es asedio? Si se recuerda, pues, porque usted dijo que sí. Despojémonos de todo peso, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Son obstáculos espirituales que hacen que no crezcamos espiritualmente, que nos detienen, que nos desenfocan de Cristo, que nos hacen no vivir la vida que la Biblia nos dice que vivamos.
Amén. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Explicaba yo que esta palabra asediar es una palabra que se usa militarmente. Amén. Cuando un ejército sitia a una ciudad, como en el tiempo antiguo, no hoy, en el tiempo antiguo las ciudades eran rodeadas de muros, de fortalezas, y habían atalayas arriba, en lugares altos donde veían que el enemigo venía o alguien se acercaba a la ciudad. Cuando los enemigos llegaban y sitiaban la ciudad, la rodeaban y nadie podía salir ni entrar de la ciudad. Amén. Y eso provocaba en la ciudad un desgaste. ¿Por qué? El alimento se terminaba, el agua se acababa y entonces había hambre. Había sed, había necesidades que suplir, pero no podían porque estaban asediados por el enemigo. Pero el enemigo no los dejaba salir a ellos. De esa manera el enemigo asedia nuestra vida, nos rodea y nos hace a veces a nosotros vivir en pecado aún dentro de la iglesia. Pecados que nosotros entendemos, escuchen bien esto por favor. Pecados que entendemos que nos pueden costar la vida eterna y no tenemos el coraje ni el carácter, ama soma la majaya, de despojarnos de ese pecado. Aún sabiendo que Cristo nos pide a nosotros que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay cristianos que tienen un vocabulario, hermano, que no es de cristianos. No se expresan bien en su forma de hablar. Y saben que es un vocabulario que no es de cristianos. Pero lo siguen practicando. Hay relaciones ilícitas dentro de la iglesia de Cristo donde la Biblia habla que no se debe vivir de esa manera, y hay hermanos y hermanas que lo practican aún sabiendo que su vida está muriéndose a causa de esa relación. Cuando Cristo habla que hay que despojarse de todo peso y de pecado que nos asedia. ¿Por qué es un peso? Porque un peso está sobre tu hombro y no te deja caminar libremente. Amén. Prueba con algo, ponte algo pesado en tus hombros y trata de caminar. Y luego tíralo y camina y ve la diferencia. Aleluya. Amén. Así es el peso y del pecado que nos asedia. Hay cosas que son como peso en tu vida, que el pecado que estamos practicando aún dentro de la iglesia es un peso en tu vida que no te deja caminar. Amén. Ama, soquía, más socae. No te deja llenarte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere llenarte y quiere formar el carácter de Cristo en ti, pero eso no nos deja a nosotros correr. Con un peso en tu vida tú no puedes correr. Con pecado en la vida cristiana tú no puedes correr. En la vida cristiana no puedes correr, mucho menos desempeñar algo en el Señor, ya que Dios está buscando obreros. Amén. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos que despojarnos. ¿Qué significa? Que hay que tirarlo. ¿Verdad que sí? Que hay que botarlo. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿Verdad que hay que despojarse de eso? Rápido. Pronto. Porque a usted le gusta que prediquemos que Cristo viene pronto. A usted le gusta que Cristo está a las puertas. A usted le gusta escuchar que Cristo viene pronto por su iglesia. Si eso es así, despójese pronto de su pecado. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Ya que Él viene pronto. Yo no quiero quedarme. Yo no quiero quedarme. Y aunque estuve enfermo anoche, de hecho no pude. Estuve en cama el día y la noche. Pero hice el esfuerzo de tirarme de rodillas cuando ustedes estaban aquí orando. Aleluya. Amén. Estar en comunión ahí. Gloria a Dios. Para poder estar en el mismo nivel. Y ustedes acá. Amén. No estaba yo aquí, pero estaba ahí en comunión con el Señor. Despojarse de todo el peso y el pecado que nos asedia. Algunos obstáculos que enfrenta el cristiano son las atracciones mundanas.
Amén. Amén. Cuando el Señor le dice a Lot que salga de Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot vuelve a ver para atrás. Los comentaristas cristianos dicen que la mujer de Lot volvió a ver para atrás porque su corazón estaba puesto en las cosas que dejaba. Por lo tanto, volvió a ver para atrás para ver lo que dejaba. Al volver a ver para atrás, se convirtió en estatua de sal. Lot siguió para adelante. Amén. Yo quiero que vayamos a la Biblia y veamos en Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62, en su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. No venga sin Biblia a la iglesia, por favor. Todo cristiano debe tener una Biblia. Amén. Debe venir con Biblia. Sea ejemplo a los demás. Aleluya. Lucas Lucas capítulo 9, 52. del 57 al 62. Porque si usted no tiene uno y no lo encuentra, yo tengo como 6 y no lo encuentro a veces uno para traer. Lucas capítulo 9, del versículo 57 al 62. Vamos a ver los que querían seguir a Jesús. Amén. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le habrá querido decir el Señor ahí al hombre? Te seguiré, Señor, donde quiera que vayas. Amén. Un momento de emoción, un momento emotivo, ¿verdad? El Señor quiso decirle que la vida cristiana a veces se pone difícil. Se pone difícil a veces. Amén. Que posiblemente a veces tú no puedas dormir tranquilamente debido al acoso del enemigo en tu vida. Vas a perder el sueño. No vas a dormir tranquilo. En otra palabra, no es fácil seguir a Cristo. Amén. No es fácil seguir a Cristo poniendo la mirada en las comodidades de la vida. Amén. Versículo 59. Y dijo a otro: sígueme. Jesús le dijo a otro: sígueme. El primero le dice: te seguiré. El segundo le dice: sígueme. Jesús le llama a él, como le llamó a usted. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a tus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Bien duro, ¿no? ¿Verdad que sí? Se escucha difícil. Amén. Es fácil predicarlo, pero interpretarlo ya es difícil. Jesús dijo, ¿verdad? Nadie puede seguirme a mí si ama más a su mujer, a su marido, a su padre o a su madre o a sus hijos más que a mí. Amén. Amén. Si alguno los ama a ellos más que a mí, no puede ser mi discípulo. Eso lo dijo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque por causa de ellos, o de ella, o de él, cualquiera puede perder la salvación, porque se desenfoca de Cristo. Amén. No está diciendo que no los amemos a ellos. Hay que amarlos. Pero en un momento determinado, si ellos son estorbo para tu caminar en el Señor, tú entiendes que la salvación es individual. Amén. Y tú tienes que luchar por tu vida espiritual. Amén. Apartándote de Cristo por ellos, tú no solucionas nada, empeoras las cosas. Empeora las cosas. Pero si ellos no quieren seguir a Cristo, tú no puedes desenfocarte de Cristo por amor a ellos. Es duro. ¿Se oye duro? Sí, es duro, es difícil. Es difícil. Hay hombres que han afectado a sus mujeres para que no sigan a Cristo. Y hay mujeres que han afectado a los hombres para que no sigan a Cristo. Y hay padres que afectan a sus hijos para que no sigan a Cristo. Y hay hijos que afectan a sus padres y sus hermanos para que no sigan a Cristo. Se requiere carácter. Amén. Se requiere, en verdad, ¿quién soy yo? Si estoy seguro de lo que estoy profesando. ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué acepté a Cristo? Porque me obligaron. Porque me convenció el predicador. O porque el Espíritu Santo me tocó. Y creo que Cristo de verdad es el Señor de mi vida. Amén. Son preguntas que no deben hacerse.
que muchas veces le servimos a Cristo, ¿verdad? Y no queremos que las cosas se pongan difíciles. Tampoco yo. Pero se ponen difíciles a veces las cosas. Muy difíciles, hermano. Tan difíciles que tú tienes que llorar. Pero por muy difícil que se ponga la situación, nosotros entendemos que hay una salida para cualquier situación difícil. Y es la oración. Amén. La oración nos hace no desenfocarnos de Cristo. Si no oramos, hermano, usted puede cantar lo que usted quiera. Todos los días si quiere. Cante, pero si no ora, el canto no le va a servir para un momento difícil. Tiene que orar. Tenemos que orar. Tenemos que estar cerca de aquellos que sigan a Cristo. Estar cerca de aquellos que buscan a Cristo constantemente para poder permanecer firmes en el Señor. Pero sigamos leyendo. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es difícil para los que estamos aquí fuera del país, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? Si se muere un familiar en nuestros países, tú no puedes ir. ¿Verdad que sí? Amén. Pero la muerte es algo natural en la vida del ser humano. Amén. Y si tu familiar es cristiano y se va con Cristo, pues no hay por qué afligirse. Se fue con el Señor. No hay ningún problema. Amén. En el versículo 61, entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tremendo, ¿no? Sí, amén. Tremendo. ¿Cuántos de nosotros hemos mirado para atrás? Amén. Miramos para atrás. En el momento difícil miramos para atrás. Como el pueblo de Israel. Queremos volver a Egipto. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho alguna vez: ya no voy a ir a la iglesia? Ya no voy a ir a la iglesia. Entonces está difícil. La casa está alborotada porque soy cristiano. Como dijo alguien una vez: cuando nosotros nos buscamos a Cristo, todo está bien. Es mentira del diablo. En la mente de la persona. Claro, como no está Cristo, está el diablo, está el pecado. Está el pecado, está la mentira, la deshonestidad, la infidelidad. Amén. Si lo honesto es algo raro hoy en el mundo, ver una joven decente ahora, o una mujer decente, o un hombre honesto, es difícil ahora en el mundo. Amén. Es difícil. Pero se encuentran en un lugar, se encuentran en la iglesia de Cristo. Amén. Aleluya. Son gente que buscan a Cristo. Son gente que se han despojado de todo peso y del pecado que los asedia, y tienen una meta: agradar a Cristo. Amén. Agradar al Señor, sabiendo de que Él proviene todo para nosotros. Amén. Por eso Jesús dijo: busquen el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Todas las cosas, hermano. Dios nos puede bendecir de una manera sobrenatural. Amén. Aunque no le servimos por eso al Señor. Le servimos porque Él dio la vida por nosotros. Amén. Le servimos porque nos sentimos agradecidos. Él perdonó mis pecados. Sí, amén. Yo no merezco estar predicando la palabra aquí. No soy digno. Pero Él le pasó llamarme a ser un predicador de la palabra. Amén. Pues yo lo rechacé desde antes. No quería saber nada de Él hasta que el Espíritu Santo me tocó. Amén. Y todos nosotros, que lo rechazamos más de alguna vez. Sí. Alabado Jesús. De manera, hermanos, que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Jesús fue paciente? Sí. Jesús fue muy paciente. Amén. Y la paciencia es necesaria para nuestra vida. La paciencia implica constancia. Ser constante. Amén. Cuando alguien está enfocado en algo, es constante. Amén. Cuando alguien está enfocado en una meta y quiere lograr aquello, está enfocado. Nada ni nadie lo quita de ese enfoque, de su meta. Amén. Pudiera poner ejemplos quizás, ¿verdad? Del mundo, pero no lo haré. Pero
Pero si nuestro enfoque es agradar a Cristo, si nuestro enfoque es guardar la salvación que tenemos ahora en Cristo, amén, y ser llenos cada día más del Espíritu Santo, porque entendemos que la única manera de vencer las pruebas y las tentaciones es estar lleno de Dios. Amén. Amén. No podemos vivir lejos de Cristo. No podemos vivir separados de Cristo, aún conociéndolo a Él, para lograr la vida que Dios, hermano, quiere que vivamos. Amén. Es imposible. Los consejos ya los sabemos, no es necesario decirlos. Si yo le pregunto, usted me va a decir orar. Si le pregunto, me va a decir ayunar. Me va a decir leer la palabra. Me va a decir congregarse. Y me va a decir tantas cosas. Yo le preguntaría después, ¿en cuál de estas cosas usted ha sido afectado más de una vez? Que no las practique en un momento determinado. Amén. Más de alguna vez hemos sido afectados en esa búsqueda constante del Señor. Amén. Aún sabiendo que es la única manera de poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta es una carrera. Esta es una carrera. Amén. Una carrera que no debemos de abandonarla nunca. Es una carrera, por eso Pablo puso el ejemplo del atleta. En el estadio, él dijo que todos corren, pero no solo sigue el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Amén. En la vida cristiana, muchos hermanos nuestros han caído de la gracia de Dios. Muchos. Se han quedado postrados. Otros han caído y se han levantado por la misericordia de Dios. Amén. Y ahí están. Amén. Y ahí vamos caminando. Otros nunca se apartan. Nunca se apartan. Ahí van siempre, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Buscando de Dios cada día. Aleluya. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque hay un enfoque en el Señor. Nada me apartará del amor de Cristo. Aleluya. Nada. Nada me desenfocará de quitar la mirada de Cristo Jesús. El autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque en Él está la victoria. Amén. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues, Él ha prometido proveernos todo lo que nosotros necesitamos. Él ha dicho que nos dará la victoria en el momento difícil de la vida, cuando la tengamos. Amén. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscarle en el momento difícil, no alejarnos de Él. Porque el enemigo es el objetivo de Él. Cuando Él nos prueba a nosotros, el objetivo de Él es desenfocarnos de Cristo. Amén. Y hacernos creer que Cristo no nos oye a nosotros. Amén. Hacernos creer que lo que Él nos ha prometido no lo va a cumplir nosotros. Y a veces nosotros oímos esa voz de Él, en vez de oír la voz de Cristo. Amén. Y tenemos nosotros que despojarnos de todo el peso y el pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos que por delante. Por eso dice el versículo 2, considerado. Versículo 3, considerado a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que Amén. consideremos a Cristo. Amén. Que leamos de Cristo. ¿Y a dónde habla de Cristo? Solamente los evangelios. En Isaías 53. Ahí se habla de Cristo. Me refiero acerca del sufrimiento de Él. Amén. Su rostro fue desfigurado. Lo despreciamos. Varón de dolores y experimentado en quebrantos. Escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo a sufrimiento por amor a nosotros. Amén. Amén. Todo ese sufrimiento de Cristo nos da a nosotros aliento y fuerza para seguir avanzando. Amén. Yo me pongo a llorar a veces yo solo las cosas que el Señor hace. Cuando leo la palabra, anoche estaba escuchando un testimonio de muchos años atrás, de los años de 1977. Hace que hay un varón hondureño. No lo que él decía, no que lo que Cristo hizo en él. Y mi corazón se quebrantó tanto al ver el poder de Cristo, la misericordia de Cristo, cuando alguien no tiene esperanza en la vida de vivir o de lograr algo en la vida. Cuando la persona llega a un nivel donde siente que nada tiene sentido para ellos. Ahí aparece Cristo
para cambiar el destino de la persona. Aleluya. Amén. Y yo decía, Señor, gracias. Gracias porque cambiaste mi vida. Amén. Amén. Apareciste en mi vida para cambiar mi destino. Aleluya. Apareciste en mi vida para cambiar mi vida. Aleluya. Cuando esto pasa en tu corazón, solamente puede surgir agradecimiento. Amén. Y cuando hay agradecimiento, entonces tú te empiezas a despojar de todo peso y del pecado que te asedia, porque te das a entender que Cristo tiene que ser el primero en tu vida. Aleluya. No Santo. las cosas materiales, no el dinero, no la casa, no el carro, no la mujer, no el hombre, no los hijos. Cristo. Amén. Aleluya. Si Cristo es el primero, estás bien, Amén. estás muy bien. Gloria a Jesús. Pero si Aleluya. tienes miedo a tu marido o a tu mujer o cualquier cosa en la vida que te desboca de Cristo, debe decirle que tienes que despojarte de eso. Aleluya, Santo Jesús. Tienes que despojarte Amén. para que Cristo sea el primero en tu vida. Amén. Amén. Carácter. Amén. Abasaja. Manda, Rabal. Carácter. Eso es lo que necesitamos nosotros. Amén. Amén. Ser definidos. Lo que somos, lo que queremos. Lo que queremos lograr en la vida. Algunos están enfocados en sus cosas materiales. Están desenfocados de Cristo. Amén. Están desenfocados de Cristo. Nosotros podemos estar enfocados acá en el dinero, pero para obtener un lugar más grande, para glorificar a Cristo. Aleluya. No para nosotros. Amén. Eso es. No para que hayan más almas para Cristo. Aleluya. Eso tiene que ser. Amén. No para nosotros. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo cada día. Amén. Amén. Llenarnos del Espíritu Santo cada día, hermano. Amén. Analicemos nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos llenándonos o estamos vaciándonos del Señor? Amén. ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿Estoy poniendo importancia a lo que el pastor predica o me importa un comino lo que él predica? A los consejos que él da. No me interesa. Y quiere que se enoje. O si quiere que me quite los privilegios. Amén. Si alguien hablase así, está desenfocado de Jesús. Amén. Se perdió. Va a tener que despojarse de ese pecado. Amén. Amén. Ay. Para poder entrar otra vez en la voluntad perfecta de Dios. Gloria a Jesús. Amén. Es importante entender eso. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Mira lo que dice ahí. Aleluya. El gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Amén. Eso O sea que es. llegó con gozo a la cruz. Usted se puede imaginar eso. Pero ¿cuál era el gozo de él? El gozo de él era, si llegó a la cruz, el hombre tiene oportunidad de ser salvo. Aleluya. Ese es el gozo de él. Gracias, Jesús. Ese era el gozo de él. Porque cuando estaba en el huerto de Getsemaní, antes de ser entregado, Lucas, que era médico, habla de él que su sudor era como gotas de sangre. Es el único. Lucas es el único que menciona eso porque él era médico. Debido a la aflicción, debido a la presión que había en él, por lo que iba a sufrir en la cruz, se le rompieron sus vasitos, ¿cierto? Y eran como gotas de sangre. Entonces él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. 3 veces oró eso. Amén. 3 veces. Amén. Y luego sufrió el oprobio, desnudado. Su rostro fue desfigurado totalmente. Desfigurado, hermanos. O sea que era irreconocible su rostro. Amén. Y aquí dice que con gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Antes de llegar a la cruz fue desfigurado su rostro, desnudado de sus vestiduras, su espalda partida por los latigazos. Pero él sabía que faltaba poquito para llegar a la meta. Amén. La cruz.
Una vez que Él estuviese en la cruz y dijera, Padre, consumado es, Él sabía que se abriría una puerta. Aleluya, gracias Jesús. ¿Lo logró? Amén. ¿Lo logró? Aleluya. ¡Ah, sí que amara! Ahora estamos nosotros aquí esta mañana, adorando a Dios, bendiciendo su nombre. Es necesario, hermano, que nos alegremos en Cristo. No podemos estar tristes en el Señor, es imposible. Abasita, Raba. Aquí hay cosas que te ponen triste, yo lo sé. A mí también me ponen triste muchas cosas. Amén. Pero un consejo es, no confiemos en el hombre. Confiemos en Cristo. Amén. Confía en el Señor. Eso es. No confíes en tus fuerzas. Amén. Amén. Apóyate en la fuerza del Señor. Aleluya. El hombre falla, Cristo nunca falla. Exacto. Amén, hermano. Si usted tiene la mirada en Cristo, que en un hombre, en una mujer, o en las personas que te van a apoyar económicamente en algo, hermano, te vas a llevar la peor decepción de la vida. Pero si le sos fiel a Cristo, tú tienes todo. Tú lo tienes todo ya listo y preparado para tu vida. Para toda tu vida. Amén. Bueno, tu futuro está asegurado en el Señor. Yo meditaba en eso estos días atrás y el Señor me hacía entender que la mirada en Él no se debe de quitar. Es en Él. Sí, amén. Es en Él. Amén. Por eso tenemos que permanecer firmes en el Señor. Cada día. Bueno, la mujer de Lot volvió a ver para atrás, ¿no? Los obstáculos, ¿verdad? Los placeres de la vida, las atracciones mundanas. Y por esa causa muchas veces la gente no puede ser llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Por las atracciones del mundo, porque juega con las cosas de Dios y con las cosas del mundo. Amén. Y no logra llegar a un nivel que Dios quiere que demos en el Señor. Y eso los hace a ellos no crecer en el Señor. Se estancan. O sea, viven una vida solo por vivirla. No se decide. O Dios o el diablo. Nunca se decide. Amén. Luego pues vemos acá, ¿verdad? Los que siguen al Señor. Y vemos cómo el enemigo, ¿verdad?, está tratando de manera siempre de hacernos a nosotros apartarnos de Dios. Hay una parte muy dura que no la quise leer la vez pasada. Y es que Dios le habla al pueblo de Israel en el capítulo 28 de Deuteronomio. Les habla bien duro a ellos, cuando ellos tienen que escoger entre la maldición y la bendición. Y en esa parte, en Deuteronomio capítulo 28, versículos 58 y 59, Él les dice a través de Moisés al pueblo de Israel: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible de Jehová tu Dios, Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu simiente. Plagas grandes y estables y enfermedades malignas y duraderas. Tremendo, ¿no? Israel se apartó del Señor y todo eso le vino a ellos. Cuando usted y yo nos apartamos de Cristo o vivimos una vida mediocre en Cristo, las cosas se ponen feas. Las cosas no prosperan. Así es. No salen bien. No salen bien. Amén. Además, estamos perdidos prácticamente. Estamos viviendo una vida cristiana mediocre. Por lo tanto, no nos vamos con Cristo. No nos vamos con el Señor. Tenemos que despojarnos del peso y del pecado que nos hacemos. Tenemos que meditar en nosotros. Tenemos que preguntarnos. Amén. O preguntarle al Señor, como yo le he dicho antes al Señor y últimamente pues no se lo he dicho. No sé qué hermano por el que habló algo similar la vez pasada. Preguntarle a Dios cómo Él nos ve a nosotros. Amén. Amén. Cómo Él nos ve a nosotros. No es como tú me ves a mí, ¿verdad? Porque tu concepto sobre mi vida puede ser bueno o erróneo. Porque a mí me interesa el de Dios. Amén. Amén. El de Dios. Pero cuando uno dice me interesa el que es de Dios, uno debe saber lo que está diciendo. Porque si tú sabes que estás practicando algo que no es correcto, Dios te está señalando que está mal delante de él. No hay que engañarse. No podemos engañarnos a él. Amén. Tenemos que entender que si estamos haciendo algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, estamos mal. Amén. Yes. Amén. Y el concepto de Dios
hacia ti es malo. Es malo. Por eso viene la palabra de Dios. Amén. Cuando viene la palabra de Dios y tú sabes que esta palabra te toca y te pega, amén, ¿verdad? Y te quebranta y te hace sentir como que, wow, tienes que recapacitar en tu vida. Entonces esta palabra, como es viva, te hace recapacitarte para que tú puedas despojarte del pecado que te asedia, Amén. que te persigue. Amén. Voy terminando ya. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias a Dios he podido predicar un poquito. Gracias. Gloria a Dios, Gloria a aleluya. Dios. Cuando nosotros nos despojamos del peso y el pecado que nos asedia, viene, hermano, el progreso espiritual en la vida del cristiano. Amén. Amén. Usted sabe que eso no necesita lentes. Amén. El progreso espiritual en la persona se ve. Se ve. Amén. Todo está bien. Amén. Todo está bien. Amén. Todo está bien. Su casa está bien, su familia está bien. Todo está bien. Amén. No hay donde esconderse uno. O sea, no hay un talón de Aquiles. ¿Verdad? No hay algo donde tú estás cogiendo que te puedan agarrar ahí. Tú estás bien. Gloria a Dios. Salmo 84, versículo 7 dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Cuando nos despojamos de todo el peso y el pecado que nos asedia, vamos de poder en poder. Vamos a ver a Dios. Amén. Vamos a ver a Dios. Eso es seguro. Es segurísimo. Salmo 92, 12: el justo crecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Amén. Estamos creciendo cada día. Estamos fuertes como el cedro. Nada nos aparta del amor de Dios. Estamos constantemente ahí. Amén. Estamos constantemente. Yo siempre me pongo a pensar, ¿quiénes de nosotros lo vamos a conocer si es que Cristo no viene? Ancianos. ¿Quiénes? Y de ver a estas jóvenes casadas con hijos. Las iré a ver. Le iré a ver a usted con canas. Mira usted a verme a mí y me ayudará a subir las gradas de la plataforma en el templo que Dios nos dará Aleluya. en el futuro. Amén. ¿Será así? Amén. Amén. Hermanos, ¿cuánta más gente habrá? Estamos dispuestos a despojarnos del peso del pecado que nos asedia y empezar a ganar almas para Cristo. Amén. Empezar a hacer y a cumplir la gran comisión del Señor que le ha dado a la vida. Nos levantaremos del sueño que nos está afectando el crecimiento espiritual, del acomodo que tenemos. Amén. Dejaremos de hablar y actuaremos hoy. Amén. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Ha confiado Dios en nosotros? Sí. No vamos a defraudar al Señor. Amén. ¿Cuántos de acuerdo conmigo? Levante la mano si usted no quiere defraudar a Jesús. No tenga miedo. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Despojémonos del peso y del pecado que nos hacemos. Amén. Para poder ver la gloria de Dios. Proverbios 14, 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. ¿Se ve? Sí, amén. Se ve. Algunos de ustedes crecerán rápidamente y luego les estaremos viendo predicar la palabra de Dios con una soltura que solamente proviene del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con un conocimiento que viene de Dios y por supuesto el estudio constante de la palabra del Señor, respaldado por el poder de Dios. Amén. Amén. Le veremos. Vendrán otros que rápidamente crecerán también, hermano, y habrá gente, como en las iglesias que hay, muchos que verán este video, gente que tiene 20 años en la iglesia y nunca han hecho nada para el Señor. Han estado dormidos 20 años en la iglesia, sentados en las bancas, sin hacer nada. Y otros han llegado y rápidamente Dios los ha levantado. Aleluya. Amén. Porque han decidido meterse con el Señor. Gloria a Jesús. Han entendido cuál es el trabajo que tenemos que desarrollar en la tierra. Amén. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Amén. No estamos enfocados en algo material aquí. Amén. A menos que alguien esté enfocado en volver a su país y poner un negocio allá y verdad, allá. Eso yo creo que ninguno de aquí va a regresar. El esposo y hermano viene por acá. Por fe, hermano. Por fe, amén. Gloria sea al Señor. ¿Lo creemos? Amén. Aleluya. Así que vemos entonces, hermano, que
El progreso espiritual viene cuando tú te despojas del peso y el pecado que te asedia. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que te detenga. Amén. Ya no hay nada que te detenga. Amén. Yo animo, ¿verdad?, a los que se sienten a veces afectados en su vida espiritual por algo, hermano. Toma una decisión. Toma una decisión. Hazla. No tengas temor. No te pongas a pensar, ¿y quién me va a mantener? Cristo. Amén. Él te va a mantener. ¿Quién te ha mantenido hasta hoy? Cristo. No sé si lo dije así. No sé si lo dije. 5 puntos para no quitar la mirada de Cristo Jesús. Punto número 1. Amemos a Cristo más que a las demás personas. Amén. Más que a las demás personas. Mamá, papá, esposo, esposa, tío, novio, quien diablo sea. Cristo es primero. Amén, hermano. Aleluya. Punto número 2. No deje que ningún obstáculo le haga dudar de las promesas de Cristo de que Él le sacará en victoria. Amén. Cuando usted está llorando, Él está a la par suya. Amén. O usted está triste que no tiene dinero en su bolsillo debido a la falta de trabajo, cuestiones de necesidad de la vida, Él está con usted ahí a la par. Así es. Amén. Él le va a proveer. Sí, así Así es. es. Amén. Pero al mismo tiempo no está siendo probado también. Santo. ¿Dónde está su fe? Su fe está en el Señor. Número 3. Rompa con toda relación o amistad ilícita que le está impidiendo seguir a Jesús. Rómpala. De una vez, ponga las cartas en la mesa. Se acabó. Me decido por Cristo. Amén, hermano. Aleluya. Ay, Samahaya, Soquilla Maya. 4. Que su meta sea agradar a Cristo Amén. antes que agradarse a usted mismo y a los demás. Amén. Porque por esa causa la gente se aparta de Cristo, por agradar al ser humano. No quiero que vayas a la iglesia. Y no es limpio que no. Véngase, que se enoje. 5. Procure comportarse como cristiano en todo lugar. Que los demás vean en usted a una nueva criatura. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que enfocarnos en Jesús cada día. La victoria es nuestra, hermanos. Amén. La victoria es nuestra. Somos las personas que estamos en el mejor lugar. Amén. No olvidemos eso. La posición nuestra es una posición de honor. De honor, pero tenemos que cuidarnos. Que cuidar. Vivir una vida en un nivel alto, hermano, de santidad y obediencia requiere esfuerzo y constancia. Amén. Requiere dedicación, disciplina. Bueno, muchas cosas más. Amén. Aleluya. Y esto dependerá de cada uno de nosotros, cómo nosotros podamos valorizar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Amén. Amén. Denle un aplauso a Jesús bien fuerte.